Vamos a compartir. Eh, bueno, ahí va. Entiendo que están viendo ya el PDF, ¿no? Sí, Vero, se ve perfecto. Y no puedo anotar. Bueno, no vamos a anotar, este año tampoco. Sí, tampoco. Bueno, eh, este teórico es como para ingresarnos un poquito en algunos conceptos estructurales, macro conceptos estructurales y cómo la estructura por ahí tendría que dialogar con la arquitectura. Cuando hablamos de estructuras arquitectónicas, nos referimos a las que están combinando forma y espacio de una forma coherente. Es decir, son parte de la composición formal y espacial del objeto arquitectónico. Tiene una definición de escala y proporción de formas. eh, Aportan cualidades de la forma, el espacio, la luz, el color, la textura. Eh, Su escala y su dimensión van en función de las actividades humanas que se van a desarrollar en la misma. Todo esto lo vamos a ver un poquito más en ejemplos, en algunos ejemplos que voy mostrando. Las estructuras también van en función de la zonificación funcional de los espacios para el propósito y función, es decir, se posicionan de tal forma que no interfieren con el uso, digamos. Posibilitan los accesos a los recorridos horizontales y verticales dentro del edificio y pueden tener características sensoriales y culturales del lugar, digo. Em, el diseño estructural responde a la idea arquitectónica, al programa en cuanto a la escala, proporción, las luces entre apoyos. No es lo mismo una estructura para una vivienda que para un centro cultural, que para un aeropuerto, que para un puente, ¿no? El diseño estructural se tiene que integrar con todas las áreas de instalaciones, con las futuras ampliaciones, con todo el legajo completo, digamos, siempre se lo ve dentro del todo, digamos. Va a cumplir con la normativa local. Acá en Argentina nos regimos con el CIRSOC, entonces la normativa va en función del destino del edificio y los materiales que se usan. Bueno, y responde a una economía que también responde a una disponibilidad de recursos en cuanto a los materiales que se pueden usar en función de dónde esté localizada la obra, ¿no? La estructura es el esqueleto que sostiene el edificio, lo va a fijar al suelo y va a hacer que las cargas se adheriven al mismo. Creo que acá se va a entender un poco más, digamos, pero bueno, la estructura o el esqueleto del edificio va derivando todas las cargas hasta el suelo, digamos. Y este mecanismo estructural eh, tiene que tener equilibrio, rigidez y resistencia. Este mecanismo es un conjunto de elementos que están vinculados entre sí, de manera que todo, digamos, el conjunto es capaz de recibir estas cargas que yo estaba hablando. En cuanto a cargas, vamos a diferenciar entre cargas permanentes, que es la propia del uso y de la materialidad del edificio, digamos, las, las cargas variables, em, como otro tipo de usos, o la nieve, o algunas cargas que pueden cambiar en el tiempo, digamos, y cargas accidentales como sismos o impactos o golpes. Em, en esto nos vamos a detener un poco más en cuanto a los elementos estructurales, que son los que vamos a usar para poder armar una suerte de planta estructural. Em, Estos elementos estructurales son todas las partes sueltas que las podemos diferenciar para poder calcular, digamos, y que son las que están vinculadas, son las que venimos hablando, ¿no? Que son losas, vigas, columnas, muro de carga, cimientos, etc.
En cuanto a losas, hay varios tipos de losa. Una losa muy común, digamos, es la losa maciza de hormigón, ¿no? Para tener un predimensionado rápido de esta losa, podemos establecer que la luz dividido 40, que es la luz. La luz es la distancia entre apoyos. No sé dónde se puede ver mejor eso, digamos. Esta losa, la luz es la distancia desde el eje de apoyo a apoyo, digamos. Para tener un predimensionado rápido de la losa, es luz sobre 40 y mínimo 7 centímetros. Acá un ejemplo de una losa maciza de hormigón. La losa maciza de hormigón, lo que hay que considerarle, o sea, tiene una muy linda expresión material. A los arquitectos en general nos gusta mucho el hormigón visto. En losas lo más normal es usar encofrados de fenólicos o de placas grandes, digamos. Em, en general es una losa cara de construir. em, y se justifica mucho cuando el material va a quedar exhibido y a la vista, con lo cual la modulación de este encofrado tiene que ver con la arquitectura, es lo que veníamos diciendo en algunas diapositivas anteriores. El elemento estructural, el diseño estructural va en función del diseño arquitectónico. Entonces, en este caso, por ejemplo, la modulación de los encofrados está dialogando, por ejemplo, acá con este vacío que le da luz a este cantero, digamos. Em, Otro tipo de losas son las losas nervuradas o casetonadas. Es el tipo de losa que más se usa en edificios. Em, las casetonadas, esta la que está acá en el dibujo, que tiene, que se arma como un casetón, digamos que tiene estos nervios en los dos sentidos. Las nervuradas tienen los nervios en un solo sentido, o los nervios principales por lo menos. Em, las losas estas nervuradas, ¿cuál es el concepto de funcionamiento? Digamos que tiene una capa de compresión y una serie de nervios o mini vigas, que son las que van de apoyo a apoyo. Las casetonas, digamos, apoyan los cuatro lados, las nervuradas en los dos lados opuestos, digamos. Un predimensionado rápido de este espesor de losa puede ser la luz sobre 20. Fíjense cómo al ser más chico el número, digamos, el espesor de losa es más grande. Me estaría costando la matemática en este momento. Aumenta el doble. ¿Aumenta el doble? Aumenta, ¿no? Estamos de acuerdo, porque lo divido por menos. Sí. Bien. Sin embargo, al aumentar al doble, por algún motivo hay menos consumo de material. Esta capa de compresión es de 5 centímetros y a su vez tiene capacidad de absorber mejor la luz. O sea, tiene más distancia entre apoyos. Este espesor total, el mínimo es 20 centímetros. Lo más normal es manejarse entre 25 y 30. Obviamente eso después va en función de un cálculo real. Esto es un predimensionado para tener una mínima noción de qué dibujar en el plano, digamos. Em, bueno, acá hay un ejemplo de estas losas casetonadas que se los ha dejado a la vista, que no es normal, o sea, no es tan habitual, digamos, en Centro Pablo Sousa. Y acá evidentemente fue una intención proyectual que esta losa eh, quede exhibida. Eh, no es sencilla la mano de obra que este es el cofrado quede tan perfecto, porque suele traer problemas, digamos, suele ser complejo. Em, pero de vuelta, es parte del diseño estructural y arquitectónico, digamos. Y esta, o algo parecido a esto, serían las losas nervuradas, que es lo que les decía, que tienen estas mini viguitas, estos nervios
en un solo sentido, que le estarían faltando los nervios de repartición, pero bueno. Y el concepto de los molones habitualmente son molones de telgopor que quedan perdidos en el encofrado, digamos, y, y ahí está la malla de repartición para lo que es la capa de compresión superior. Este es el sistema más habitual eh, que podemos encontrar acá en los edificios. Acá yo lo que les decía que faltan los nervios transversales, que son estos nervios de repartición. Eso es para acá en Córdoba, no sé cómo será en otras partes del mundo. Acá somos zona sísmica, entonces nuestras estructuras siempre tienen como más requerimientos de hierro, digo, más exigencias. Otro tipo de losa son las losas de viguetas pretensadas. Esto es lo más normal de encontrar en viviendas, en casas. Eh, el concepto es el mismo, o muy similar al de las losas nervuradas. Eh, Nada más que acá esto ya está como prearmado. Tiene la gran ventaja que tiene es que es muy sencillo el armado de esta losa, el encofrado, y tiene buena capacidad de luces, digamos, de distancia entre apoyos. El concepto es el mismo, tenemos las viguetas, el ladrillo que sale como el molón, y la capa de compresión arriba que va entre 4 y 5 centímetros. No es que haya un predimensionado, sino que la losa esta suele medir yo diría que entre 17 y 22 centímetros. La altura la da generalmente el ladrillo que se usa, que al ser más alto el ladrillo, aumenta la altura de estos nervios, digamos. La vigueta es la misma, pero la cantidad de hormigón que entra después es diferente. Em, Son las dos medidas más usadas, con ladrillo de 13 y ladrillo de 17. Em, bueno, aquí hay un ejemplo de una vivienda donde tenemos estas viguetas a la vista, que no es muy normal, casi siempre va revocado, pero más allá de que nos gusta o no la estética, lo que quería mostrarles es cómo hay que modular y hay que dibujar la arquitectura, la estructura en la arquitectura, incluso las viguetas, y cruzarlo con el resto de las instalaciones, porque las bocas de luz que van en el techo es imposible posicionarlas en vigueta, porque no se puede romper la vigueta, lógicamente. Entonces, en función del cruce de estas dos cuestiones, de la estructura y de las instalaciones, es que modulamos el punto de arranque, por ejemplo, de la vigueta. A ver si desde el muro arrancamos con vigueta, arrancamos con ladrillo, con un cuarto de ladrillo, con un macizado de hormigón, con lo que fuera. O cada tanto para salvar esto existe el truco de poner doble vigueta, por ejemplo, una vigueta al lado de la otra. Cuestión que estas cosas tienen que salir del plano ya impreso y el albañil solamente tiene que saber dónde pone la vigueta y cómo sigue, digamos. No se puede estar resolviendo esto en obra. Em, bueno, después vamos a las vigas, lo que no sé si quedó claro, digamos, pero las losas van a descargar, capaz que no fui tan claro en eso. El apoyo bueno, este no es el mejor ejemplo, digo, mejor dibujo, pero el apoyo de las losas van hacia o muros portantes o vigas, hacia una viga. Acá, por ejemplo, se evidencia que hay una viga. Esto es como una gran viga, la cambio rara, pero em, las vigas van a descargar, o cargas, justamente, en vigas o muros. Y las vigas van a descargar en las columnas. Después podemos tener las vigas común y corriente, digamos, las vigas de un tramo. El predimensionado rápido que usamos es la luz sobre 10. Em, el mínimo va a ser 20 centímetros porque se lo establece el CIRSOC. Por ahí, hay veces que podemos encontrar en el edificio, sobre todo les puede pasar a ustedes, em,
vigas continuas, es decir, que la misma viga tiene continuidad, se arma este gran pórtico, digamos. Ahí la altura de la viga se va a reducir, vamos a decirlo sobre 12. Obviamente que estos son predimensionados por una viga medio básica, después puede tener otras formas y otros tamaños. Vigas en voladizo, 2/5. Siempre me gusta mostrar este ejemplo de este gran pórtico que han armado en el Museo de Arte de San Pablo de Lina Bobardi. No registré si van a tener que hablar de Lina Bobardi Sí, en los exponentes. sí, sí, sí. Buenísimo. Este pórtico que arma es un pórtico que tiene una luz libre de apoyo de 74 metros lineales. 74 metros, chicos, es 3/4 de cuadra, ¿no? Es muy, muy mucho. Aunque evidentemente, de vuelta, es como la estructura acompaña al concepto arquitectónico, como da solución a esta intención proyectual de que este nivel cero se convierta en una gran plaza o espacio público donde se dan manifestaciones, recitales y una serie de cuestiones que con columnas en el medio se percibiría muy diferente y no tendría el mismo impacto, ¿no? Y como esta viga, junto con esta columna, bueno, obviamente está laburando en conjunto con la loza y con todo, ¿no? Está soportando todo el edificio. Que en este caso el edificio, en vez de estar simplemente apoyado, en realidad está colgado de la viga. Estoy bastante segura que de acá también nacen columnas que están trabajando a tracción, que está sosteniendo las losas intermedias, ¿no? Me parece un ejemplo muy contundente. Bueno, después tenemos las columnas de hormigón. No tenemos un predimensionado, vamos a decir que mínimo es 20 por 20. En el edificio, los edificios habitualmente son de 20 por 30, 20 por 40, esas son las medidas más normales. Em, es una embole, digamos, el tema que este espesor, tanto de vigas como de columnas, no dialoga con los espesores de muro. Bueno, no lo dije, pero en el edificio normalmente, digamos, se trabaja con estructuras independientes. ¿Esto qué significa? Que la estructura se independiza del cerramiento. Entonces estamos hablando de columnas, vigas y losas, y en otra etapa, los muros y ventanas, digamos. Em, bueno, eso les decía, esta cuestión de lo mínimo 20 centímetros cuando tenemos muros de 18, de 20, de 15, empiezan a ser un problema, o por lo menos un detalle, ¿no? Las columnas no necesariamente tienen que ser cuadradas, o sea, rectangulares. El Palacio Alborada de Niemeyer, miren la forma de la columna, que es como una sola pieza junto con esta viga. Creo que ustedes todavía no han visto las deformadas. Esta pieza está respondiendo a las deformadas, al momento que responde en este nudo, eh, poniendo el material donde es necesario para responder a este momento, digamos. Eh, como, eso es lo interesante, me parece, como el requerimiento estructural, en este caso, le está dando la impronta a la obra de arquitectura, ¿no? Em, Consulta. sí. Por ejemplo, si nosotros optamos la disposición de una columna no cuadrada de 20 por 20 para mantener el espesor del muro, optamos por una columna de, por ejemplo, 20 por 40 para no alterar el espesor del muro. ¿Es totalmente válido?
¿sí? Como Normalmente, es que viste que yo tratamos, dije que eran 20 sobrepasamos el por 20, mínimo. 20 por 30, 20 por 40. Normalmente se las agranda en Sí, un solo sentido al tamaño de columna, no en los dos. claro. La otra Exactamente. pregunta, en el caso de los muros divisorios, que vendría a ser, por ejemplo, en un dormitorio o un baño, un toilet, cocina, en más decir, ¿qué disposición podríamos generar para, para vincular dos muros mediante una columna o una columneta? ¿Sería la correcta o si no otra vez? No te entendí la última frase. Otra vez, vendría a ser la traba entre un muro y el otro mediante el ladrillo superpuesto sobre otro, pero en distintos sentidos. Me parece que ahí estamos confundiendo conceptos o mezclando conceptos. Pensé que tu pregunta iba para el lado de, en el caso de ¿Estructural, me la, decís? claro, o sea, pensé que Bueno, tu vendría a ser pregunta más iba si, bueno, reformulo la pregunta y ok. le digo, bueno, sería así en los muros divisorios, que vendría a ser lo de dormitorios, baño y cocina, por ejemplo. En el caso de la vinculación entre dos muros, o si, por ejemplo, tenemos una luz muy amplia para la separación de esos más de 5 metros, ¿cuál sería la disposición correcta? ¿Mediante una columna más chica o no hay Era forma? para ese lado la pregunta. O sea, en realidad la estructura tiene que ir a donde tenga que ir, digamos, obviamente dialogando con la arquitectura, que es lo que vengo hablando, no vamos a poner la columna en medio del dormitorio. Pero lo que vos me estás diciendo, ¿qué pasa si me cae una columna en el medio de un muro interior? Donde los muros interiores normalmente tenemos un espesor de 12, 15 centímetros. Y la columna mide 20. ¿A eso querés llegar? Claro, exactamente. No puede, se Sí, notaría mucho lo que debe de ser la columna. No sé si sí. podemos realizar una columna más pequeña. En mi experiencia, digamos, se nota la columna. Fíjate que en la mayoría de los edificios vemos esa mochetita, decís, ah, ahí está la columna. Em, la otra opción es que es a donde llegaba ahora, bueno, en un ratito ya llegaba, a los tabiques de hormigón, pero bueno, no sé si se justifican. El tabique como elemento estructural sí puede medir menos de 20 centímetros, tiene otro espesor. Y ahí, en lo personal, yo soy arquitecta, recordamos todos eso. No estoy muy segura de cómo se vincula en el medio del pórtico el tabique. Entiendo que puede funcionar. En donde yo he trabajado, lo que yo he visto, habitualmente son las columnas y se sobresale la mochetita. Yo no sé si alguien acá me quiere salvar y dar Sí, algún otro tipo no, de no te respuesta. salvo, pero en realidad funciona igual que una columna. O sea, es un elemento estructural vertical que funciona igual que la columna. El pórtico también trabaja. ¿Cuál es el principal problema del tabique? Tiene que ver con el pandeo. Si por eso la relación es 1/4. Se hace un tabique muy largo, el problema tiene que ver con el pandeo por las dimensiones propias del elemento estructural. Y otra cosa, que es muy caro. O sea, yo podría poner, antes, por ejemplo, nos han enseñado a nosotros también en arquitectura, en la parte de diseño estructural, y ustedes también seguramente, que por ejemplo una caja de escalera o un ascensor, una caja de ascensor, por el peso que tiene y por los esfuerzos que significa, o por colocarse normalmente en el centro del edificio, que sea todo de un tabique completo, cerrado. Es extremadamente caro. Entonces lo que se hace es se ponen 4 columnas y se completa con estos muros que preguntabas vos recién, Ale, no portantes. La principal diferencia de lo que está comentando Vero, que seguramente ahora va a pasar a la mampostería armada, tiene que ver con que la estructura independiente de verdad se independiza del resto de los elementos que cierran la estructura, que cierran la arquitectura, o sea, las envolventes. O sea, yo puedo hacer un edificio de toda estructura y ponerle todo vidrio, que no preocupa cómo es el encuentro del vidrio, es un problema de envolvente, no es un problema de estructura. ¿Me entendés, Ale? Y yo entiendo por ahí la consulta que fue medio rara hace un ratito, tenía que ver cómo hago con un muro que se encuentra con otro muro si lo trago. Claro que lo trago, porque se tiene que sostener a sí mismo, pero entre sí, lo que quiere decir es que esa mampostería no va a funcionar
como parte de los esfuerzos de la estructura. El tabique no se proyecta tanto en tabique porque tiene que ver también, les vuelvo a repetir, una cuestión de costo. Por ahí pasa con los niveles de las calles. Otro ejemplo. Che, si tengo mal el nivel, bueno, 1 centímetro más, no pasa nada, medio centímetro. No, no pasa, porque si vos estás haciendo una ruta y de repente son 4 o 5 milímetros que le estás errando, es muchísimo dinero traducido en la obra, en el cierre completo de la obra. Eh, por eso habla la arquitecta de muros de carga, ¿sí? Como parte del tabique, que son los que soportan carga. Y funcionan igual que una columna, pero, como diría la Vero, recuerden que yo también soy arquitecta, como un muro, como una columna larga, digamos. Tiene que ver con la relación de las proporciones del alto y el ancho, ¿sí? O sea, pura y exclusivamente de eso. Aparte de que ustedes lo van a ver y lo van a calcular y lo van a poder proyectar. Pero el tema es cómo ese tabique forma parte de la arquitectura, como diseño, como pensarlo desde el proyecto y no que venga después a lo último, digamos, ¿se entiende? Creo que a eso apunta el teórico del arquitecto. No, es que de hecho me parece muy acertada la pregunta del compañero de decir, che, ¿qué pasa con la columna de 20 en el muro de 15? Que son los muros interiores, digamos. Eso pasa. Eh, bueno, termino con los tabiques ya que arrancamos con tabiques. El tabique, a diferencia de la columna, no tiene este ancho mínimo de 20. Normalmente son entre 10 y 15 centímetros de espesor, pero bueno, puede variar. Para que sea considerado tabique, cambia la relación de los lados, digamos. Entonces, tiene un lado 4 veces más largo que el otro. Y respondiendo de vuelta a la pregunta, me queda la duda cómo responde el sismo, si es exactamente igual o cambia algo en el cálculo, pero bueno, eso ya es como mucho, mucho más de ingeniero. Em, y reforzando lo que decía Lore, no se usan muy mucho los tabiques porque tienen un costo caro, igual que las losas macizas, lo que yo decía. Son caros de materializar, de que haya una mano de obra buena, el encofrado, los hierros, que no quede el hierro tocando el encofrado y que se llenen bien todos los, los espacios que tiene. Pero sin embargo, si se hace el esfuerzo, a mi criterio, digamos, si se hace el esfuerzo de usar tabiques, está bueno también cuando el material eh, queda a la vista. Este es un ejemplo de, bueno, un edificio de departamentos. Eh, como usan los tabiques para armar como esta caja de balcones. Eh, Son dos fachadas distintas. Es parte del lenguaje del edificio, dialoga con las vigas y las losas del balcón, que también son de hormigón, digamos, visto. Eh, y me gusta mucho también cómo combinan el ladrillo con el hormigón, cómo arman esto que yo me imagino que es como un gran balcón, no un balcón chiquito, ¿no? Debe ser un balcón bastante más grande, con este cribado, que le da como una cierta privacidad a este balcón, haciéndolo sentir un poco más casa, ¿no? Eh, Habría que ver cuál es la visual que tenía este balcón, cuál es la orientación, por qué lo han hecho, debe haber alguna justificación. Eh, Quizás si las vistas es a, no sé, a unos galpones o a una calle muy ruidosa, capaz que está bueno como recurso, digamos, se justifica. Eh, Vuelvo para otro lado. Todo lo que nombré hasta recién, digamos, correspondía a a este concepto de la estructura independiente. Son todos estos elementos aislados. Eh, la mampostería portante ya es parte de un sistema de mampostería portante, justamente, donde la pared es también la estructura, que la estructura en este caso se resuelve con mampuestos vinculados en su perímetro con columnas y vigas de hormigón.
que le llamamos columnas de encadenado y vigas de encadenado. Em, En realidad el mampuesto en sí mismo, digamos, tiene la capacidad de soportar la carga, pero este perímetro de hormigón, digamos, lo que hace es soporta los empujes horizontales y distribuye mejor los verticales, digamos, y lo ata todo para el tema de los sismos, ¿no? Eh, de hecho, acá en Córdoba hay un montón de casas que no tienen esto, pero son casas anteriores a esta reforma del CIRSOC, de un sismo que hubo en el año, creo que el año 68 o 78. 78 me parece. Sí, 78. Sí. Hubo un sismo grande en Cauce- Córdoba, En San Juan fue y llevaste a Córdoba. perdón, fue en San Juan, que la réplica de acá se sintió Creo que fuerte fue y en el hubo 77. 77, mira. Ah, Em, que ese sismo nos cambió la normativa porque muchas viviendas, digamos, sufrieron los efectos del sismo con fisuras y grietas. Y ahí, a partir de ahí, digamos, empezó a ser como una exigencia el tema de los encadenados. Pero es normal que encuentren todavía construcciones sin esto. Bueno, siempre muestro este ejemplo y nunca lo cambio, pero para mí este no es un ejemplo de mampostería portante, o tengo mis dudas en realidad porque no hay columnas de hormigón, si veo vigas, o sea, no hay columnas de encadenado. Pero bueno, digo, como expresión material queda interesante también. Normalmente eso va revocado o va tapado con alguna otra cosa. Pero capaz que lo han visto en las cabañas, en las sierras, hay muchas cabañas que tienen lo que se le ven las columnitas, las vigas y el ladrillo en el medio. No lo han revocado y lo usan ahí como expresión. Esto ya lo vimos. Bueno, y otro concepto estructural que lo van a ver los chicos que hablen del ladio dieste, que es el principal exponente, es la cerámica armada. Lo muestro solo para que lo conozcamos. Es un concepto un tanto similar, a nivel conceptual, ¿no? A las losas cosetonadas, donde tenemos armaduras, en este caso en todas las hiladas, en todas las juntas, y se quita material, digamos, se reduce el material de hormigón, de hierro, digamos, entre medio, y tiene mucha versatilidad este material, este elemento. Esta es una iglesia de Eladio Dieste, y fíjense todo lo que logran con la cerámica armada. A su vez, hay un estudio de la forma, que la forma en sí misma ayuda a ser portante, ¿no? Todo esto de curvar y doblar las paredes y el techo hace que tenga mejor capacidad de resistencia de cargas, digamos. Al margen, diría que Uruguay no debe tener los sismos que tenemos acá, ¿no? Igual que Buenos Aires. Otro ejemplo de cerámica armada, una viga acá en el Centro Cultural Villa del Prado, que no sé bien dónde queda. Em, pero me parece un ejemplo muy interesante de cómo resuelven con este concepto de cerámica armada una viga de, no sé, de tener 7, 8 metros de largo. Em, Acá está el detalle de la estructura de los hierros y cómo enhebran un hierro y cómo ponen hierros así a lo largo de la viga. Y fíjense lo liviana que es, digamos, no está rellenado todo de hormigón. Tiene un refuerzo acá, otro acá, es como una invertida, ¿no? Y lo que más me atrae de esta obra, de este ejemplo, es lo que aporta el espacio, ¿no? Esto no sería igual con una viga de hormigón o con un techo de hormigón. Hay una intención proyectual que viene de la mano del estudio de la estructura, digamos. Me parece que se ha resuelto en conjunto. Bueno, y ahora vamos a lo que más les interesa a ustedes,
¿Qué es lo ¿Está que tienen que hacer? suspendida, celosa? ¿Esas se me han puesto? ¿Cómo? ¿Está suspendido esos mediante qué tipo de vinculación? Como si me vinculo en la pared, voy a pasar. Pero voy a asumir que ahí hay otro tipo de viga Claro. que agarra los hierros. El Ah, polígono, claro, ahí está. ahí, Sí. pareciera, digamos, pero muy interesante esta viga. Y viga grande, ¿no? Bueno, el ejemplo práctico. Sí, no, es algo muy curioso. Sí, muy, muy lindo. Perdón. Bueno, este es un ejemplo de años anteriores. Un ejemplo que en esta instancia, digamos, estaría en una instancia similar al nivel de avance que tienen ustedes, o deberían tener ustedes, que tenemos las plantas, cortes, vistas y el 3D. A esta planta el desafío era ponerle la estructura. Eh, Acá vemos más grande la planta. A diferencia de otras cosas que yo he visto ayer, que hemos ido prolijando, esta planta lo que tiene de positivo, digamos, es la continuidad de líneas. A priori, digamos, una planta muy sencilla de armarle la estructura, ¿no? Porque no está tan entreverada, entrecruzada. Fíjense cómo este muro continúa, 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 entonces armar la estructura va a resultar relativamente sencillo. Y acá está la resolución que han adoptado los chicos. Pero bueno, medio que empezó, no puedo anotar, no tengo la opción de anotar acá en Zoom, ¿no? Pero habitualmente lo que hacemos, cuando tenemos la planta de arquitectura y todavía no tenemos la estructura, empezar a tirar líneas hasta que se corta esa línea, por ejemplo, o decir, bueno, acá puede haber una viga continua y en este caso puede llegar hasta el final porque no hay nada que se cruce o que se interponga en el medio. Esta línea es exactamente igual, esto es igual porque, bueno, es un espejo, obviamente. Y acá, bueno, acá ya empieza a ser como un poco más complicado, que son todos los quiebres que tiene ahí al frente. En el otro sentido, de vuelta al mismo. Tiramos líneas verticales y tiramos líneas verticales. Y después, acá lo que debería estar pasando, que yo no lo puedo hacer porque no estoy dibujando, en el cruce de estas líneas, habitualmente van las columnas. Digo habitualmente porque puede que no, ¿no? Acá está. Acá creo que se ve un poco mejor, digamos. Podemos ver las horizontales. Miren esta, cómo se vio interrumpida acá la viga por la escalera. Pero bueno, no pasa nada. Se ve interrumpida. Después resuelven con otra cosa diferente acá, un apoyo de viga sobre viga, no es lo ideal, pero si es una cuestión anecdótica en algún punto, es viable. Bueno, y lo que les decía, esta suerte de retícula, y en estos encuentros, acá por ejemplo yo hubiera dicho que podría haber ido una viga, pero realmente no tenía sentido poner una viga acá y otra viga allá, era más eficiente no poner la viga acá y hacer otras columnas y poner la viga acá, ¿se entiende? Entonces es como que después va tomando forma sola la planta, cuando tenemos una planta ordenada. Cuando la planta no es ordenada es mucho más complejo el trabajo. Acá es donde se les complicó. Recién lo veo. Em, Ahí preguntan en el chat, Juan sí, fue una Ignacio, mala ¿cómo decisión. funciona el eje formado por el muro del fondo de la cocina? No logro ver si continúa la viga. No ¿Cuál sé, será el no muro? entendí la pregunta, perdón. ¿Cómo funciona Esto está el resuelto. eje? Sí, eso está más resuelto. ¿Cómo Esto, y funciona acá el eje? está muy, muy, muy clarita la arquitectura, tan clarita que casi no la veo, pero me acuerdo de la planta, que esto es como un toilet, y esta Ahí es la está. cocina. Entonces los chicos lo que han prevalecido, digamos, es esta línea de estructura por sobre esta. Tendría que haber sido esa, quizás la de la cocina, y lo otro no es Yo por creo que tanto y ya esa está. tendría que haber continuado por acá. El tema es que sí, mira.
Si yo acá, esta viga, en vez de ponerla ahí, naturalmente ahí tendría que haber puesto una. Y esta viga, ponerla acá, Sí. tengo un pro y un contra, digamos. El pro es que tengo apoyo en vigas sobre columna y no sobre viga. Porque acá el problema, lo que a mí mentalmente me está molestando de esto es, tengo una viga que apoya en una viga. Sí se puede, no es lo ideal, pero sí se Pero puede. una carga puntual que sobredimensiona la viga por ese Ah, exactamente, eso es esfuerzo. lo que pasa, sobredimensiona ese encuentro y ese nudo. Es complejo, pero bueno, yo sé que se resuelve. La otra opción hubiera sido poner esta columna acá en el eje E y la viga acá. Y en ese caso hay que tener cuidado porque poner una viga, y yo cuando hablo de viga, normalmente hablo de una viga de 40 centímetros de alto, que es más o menos la luz que tengo que salvar acá, luz sobre También puede 10, ser una viga placa, Vero, y quizás es ahí va a material. llegar, Ah, perdón, ahí iba parecida a a la llegar. foto, esa foto del cacetonado que mostraste al principio. Esa es una viga placa. Bueno, pero a eso quería llegar, pero vamos de a poco. Yo les decía, las losas, miren, losa nervurada, 25 centímetros de espesor. Si la viga tiene 35, que es lo que debería tener por una luz sobre 10, eso significa que la viga me sobresale para abajo, como que me cuelga 10 Ah, centímetros más que la losa. Tener en la arquitectura una losa que viene plana, una viga, y la losa plana, es un espanto. mm. Y eso ustedes como ingenieros tienen que ser conscientes de que es un espanto y no hacerlo. Y hay otras soluciones estructurales y constructivas, que es la viga placa que está hablando Caro, que sería algo similar a esto, digamos. Acá, esto. Acá no han proyectado una viga de 70 centímetros de alto, de 1 metro de alto, que es lo que le hubiera dado la luz sobre 10. Digamos, no estoy muy segura dónde está el otro apoyo, ¿no? Pero la viga placa es una viga que en vez de ser vertical es como apaisada. Lo que tiene esa viga es que, eso lo van a ver mejor en clases de estructura, ¿no? Pero, Disculpa, Vero, si podés volver a la foto de que tenés la cocina blanca con el techo, no, Con viguetas. sí, el techo de viguetas. Mirá, ahí como la viga en realidad forma parte de esta división, o sea, que no está mal que a veces aparezca, digo, puede que sea claro, parte también como del diseño de la división de espacios de manera, te diría, hasta virtual, porque independientemente que tenga la barra de la cocina, como esa viga también genera como cierta espacialidad, digo que tampoco es grave, pero por eso se proyecta y se piensa en el diseño de la estructura a la par del diseño de la arquitectura, no es que lo ponen a lo último, cuando ya está toda la arquitectura resuelta. Justo la vi y me acordé. claro, digamos, hay veces donde la viga en realidad no molesta, eso quiere decir Lore, o forma, también aporta esta división espacial entre esto que probablemente es un living y la cocina, pero hay veces donde sí molesta un montón, que si ponen una viga acá, en el medio del comedor, o ni siquiera en el medio, pero en ese costadito del comedor, sería un espanto. Pero bueno, tenemos otras formas de resolverlo con vigas placa, que nosotros le decimos placa, que es esta viga paisada, que lo que tiene es menos eficiente. Entonces, al ser menos eficiente, consume más hierro, e incluso más hormigón, porque tiene otra forma. Pero bueno, hay momentos en los que el esfuerzo estructural o el esfuerzo económico para resolver esta estructura de esa forma lo justifica. Quisiera En agregar este algo. caso yo no tengo duda de que lo justifica. Y por favor, háganlo, digamos, a ustedes como proyectistas estructurales en este caso, tienen que ser conscientes y estar atentos a estas cuestiones. Y no ponerle vigas en cualquier lado. Quería agregar, Bueno, ¿me escucha? muy bajito, Flor, se te escucha. Ahora directamente ni se te escucha. Claro, o sea, digo, no sé si estás hablando o qué, pero no pasa nada, digo. Respetamos en silencio, pero no se escucha. Hola, hola. Bueno, y sí, pero bajo. Bueno, no importa, sigan cualquier cosa que comenten.
Bueno. Em, bueno, eso en cuanto a al diagrama de esta suerte de estructura. Acá lo que yo veo como un poco cuestionable, por otro lado, es el largo de esta viga. Acá diría que mide 7 metros. Una viga de 7 metros, obviamente que es posible, pero es cara. Entonces, acá es el momento de evaluar qué es más caro, si una viga muy grande o dos vigas más chicas y una columna en conjunto con su fundación, ¿no? Em, yo diría que conviene hacer la columna. Total, esa columna caería en el medio del muro, digamos. O sea que no molesta. Lo mismo acá, esta otra. Si la columna cae entre medio del muro, no pasa nada. Y reducimos a la mitad esos apoyos que esta viga, todo esto está recibiendo toda la losa. No sé si lo saben, digamos, pero por lo menos les muestro la forma en la que se representa la losa. Em, no puedo agrandar. Es un circulito que si del medio, arriba se pone la denominación de losa, en la parte de abajo el espesor de esa losa, y después tiene los palitos estos, que puede tener más palitos, menos palitos, pero en general para hacerlo sencillo es, el palito indica hacia dónde se va la losa, dónde apoya, dónde pisa. En este caso, por ejemplo, esta losa pisa acá y ahí, en realidad todas las losas están pisando igual. Y en esto, que yo sé que es una losa maciza porque es como un código que tenemos que el rayadito en general representa algo diferente y en este caso es una losa maciza, los chicos la han dibujado para que apoyen los cuatro lados por igual. Entonces el círculo sale con cuatro líneas para los cuatro lados, digamos. Eh, esa es la designación de losas. ¿Qué más tenemos acá? La designación de los ejes. En un sentido tenemos los ejes con letras y en el otro sentido los ejes con números. Eh, ¿Qué más? Las cruces indican vacíos, la misma cruz que tenemos acá en la planta de arquitectura. Acá también figura, digamos. Eh, lo que faltaría acá sería la losa de escalera, que la losa de escalera es una losa inclinada, si es de hormigón, seguro. Eh, bueno, y las losas bajas o las losas macizas están un poco sobredimensionadas, pero ¿cuál es el concepto acá? El concepto es esto: poder resolver toda la cañería del baño en el espesor que se libera por el cambio de losa. Es decir, yo acá tengo una losa, en cuanto a la estructura, digo, ¿no? La losa que medía 25 centímetros, según describieron los chicos, y la losa maciza que puede medir entre 10 y 15. Entonces, esa diferencia me está liberando 10 centímetros, 12, 13, digamos, depende de cuánto sea. En este caso arriba, porque hacen un rebaje de losa, entonces la losa toma el plomo inferior, o sea, si igual en el inferior con la otra. Entonces, liberan ese espacio para resolver todos los movimientos de cañerías y después, bueno, obviamente es un relleno de contrapiso. La otra forma de resolver lo mismo es, por un lado, no hacer nada, que siga siendo toda la misma losa nervurada y colgar las instalaciones, es decir, perforar en este caso el caño 110 y que baje y que vayan todas las instalaciones colgadas hasta la montante y después un cielo raso. Las dos son posibles, las dos son viables. No sé cuál es mejor y peor, digamos. Cuando van colgadas, normalmente hay que tener mucho cuidado con cuando, como se uncha, cómo se agarra, para que con el que pasa el tiempo, no, con la vibración misma, no se aflojen y tengan pérdidas, que es lo más normal, que siempre pasa, de hecho, con ese tipo de instalaciones, con las que van embutidas, en este, como está dibujado acá,
no suele haber fallas. Pero obviamente estamos en obra y todo puede fallar. Em, Volviendo a la planta, a esta planta. Los chicos, me voy a centrar en este baño. Se ve mi mouse, ¿no? A ver, sí, sí se ve. Bien. Los chicos dibujaron como un rebaje de losa completo todo el baño, los dos baños. Puede ser, es una opción. Pero bueno, evidentemente ellos están rebajando cosas de más, espacios donde no hay cañería. Entonces, algunas otras veces los resuelven de otra forma que no tengo ni ganas de explicarlo, pero digo, en la cocina, por ejemplo, voy acá. Ah, acá, esto lo resuelven bien acá. En la cocina no rebajaron la losa completa, es como que es una gran losa nervurada que apoya ahí, y el último tramo lo hicieron macizo. ¿Por qué? Porque en la cocina tengo instalaciones solamente en este costado. O sea, uno está proyectado acá, ¿no? Acá no tengo ninguna instalación nada húmedo, entonces no tenía necesidad de cruzar todo este espacio con cañería para llegar a esto que es la montante. Algunas veces en los baños, digo, se resuelve igual, o de la misma forma, digamos, solamente un costadito que es donde está todo lo sanitario y el otro lado no. Los chicos acá lo que hicieron fue una gran losa baja que unía los tres baños juntos, que estaban muy bien ordenaditos, digamos, en la planta. Y a esto quería llegar, las montantes. Las montantes, que era algo que por ahí los chicos venían dibujando ustedes en los proyectos. Y yo le digo, bueno, sí, está bien que pensemos en las montantes, pero primero resolvamos la estructura. Porque la montante la tengo que ubicar obligatoriamente dentro de un perímetro de vigas. Es decir, obviamente la montante va, no voy a perforar nunca una viga. Entonces la montante se pone adentro de todo eso, digamos, ¿por qué? Porque este baño que está pegado a este no puedo pasar la cloaca hasta allá atravesando viga. No se rompe una viga para pasar un caño, nunca jamás. Entonces tengo que poner dos montantes, una de cada lado de la viga en este caso. Por eso digo, primero resolvemos la estructura y en función de la estructura y donde sabemos que están los baños, resolvemos la montante. Y la montante la resolvemos dialogando con la arquitectura. Por ejemplo, acá tenemos una montante que toma el ancho total de la bañera, de la ducha. 60, 70 centímetros, no sé cómo será. Después, si hacemos los planos de instalaciones y vemos la cantidad de caños reales que hay que pasar, probablemente esté sobredimensionada, capaz que con 20 centímetros menos funcionaba esa montante. Pero es mucho más amigable, digamos, en este caso, sobredimensionarla y que dialogue y que quede bien, digamos. En este caso, en la cocina, fíjense, lo ubicaron en este costadito. Es como que ensancharon el espesor del muro de la cocina. Entonces, muy probablemente uno estando acá parado no te das cuenta que eso es una montante. Es como que está totalmente disimulado. De vuelta, probablemente esté sobredimensionada porque capaz que solamente bajaban dos caños. Pero de vuelta, no van a hacer una falsa columna, sino que toma el ancho total del muro. A eso es a lo que nos referimos cuando les decimos diseñen las montantes. Piénsenlas a dónde las van a posicionar. Otras veces, por ejemplo, no sé, supongamos que yo tengo que bajar un pluvial, pero tengo que bajar de este lado. Entonces, no sé, lo ponemos adentro de un placar. Ahí sí, quizás puede ser una columnita, algo más chico, más feo, pero bueno, después entendemos que el placar bien diseñado lo disimula. Obviamente no es lo ideal, pero si lo voy a mandar adentro del dormitorio, que sea adentro del placar. Si no, podemos usar el mismo concepto de ensanchar este muro completo. Y acá lo que les está faltando a los chicos es los pluviales de los balcones, que de vuelta pasa lo mismo. El balcón lo tengo acá, la cocina la tengo acá, el caño de 110 del pluvial, no lo puedo llevar hasta esa montante. Entonces nos está faltando una montante para bajar los pluviales de balcón.
porque obviamente lo vamos a poner pluvial y no vamos a tener caída libre hacia la calle, ¿no? Em, ya que de vuelta podría pasar que lo disimulen adentro del muro del asador. Hay lugares donde esconder estas cosas. ¿Alguna duda con esto? ¿Hay alguien despierto aparte de Lorena y Carolina y Florencia? Acá estamos. ¿Están vivos? ¿Se Sí. escucha mi voz, chicas? Sí, ahora sí, Ahora sí, Flor. Flor. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Sí. Quería solo comentarles una cosita en relación a esto que está diciendo Vero, para hilarlo un poco con el teórico que yo les di, chicos, en relación a todos los antecedentes. Fíjense en la manera que tienen de despejar las tipologías para que les sea más simple también generar una grilla estructural, ¿sí? La idea de generar un orden entre los ambientes, entre los programas, también significa aliviarles el trabajo después. He visto muchas tipologías que no han estado muy alineadas con antecedentes que han visto y son unas cajitas superpuestas al lado de las otras, ¿sí? No estamos en este momento diseñando vivienda mínima, estamos diseñando un conjunto de departamentos, lo cual el sistema estructural y la complejidad de que tengan núcleos húmedos y de ser prolijos con alinear ciertos muros es importante. Entonces, quédense con esta imagen estructural que les está mostrando Vero, porque de alguna manera organiza bien lo que sería grillas, lo que sería espacios donde se tienen que rebajar losas, cómo se plantean y la dimensión que tienen más o menos los núcleos húmedos, perdón, los espacios técnicos, para que ustedes traten de llevar eso a sus proyectos, porque también he visto espacios técnicos gigantescos, ¿sí? Me parece que es un muy buen ejemplo para tomarlo y poder llevar, sobre todo en esta instancia en donde todavía estamos tocando un poco cómo son las tipologías y cuál es el orden que va a tener la torre, eh, pensar en esta grilla arquitectónica y en cómo funciona estructuralmente esta parte como más técnica, les va a servir para terminar de redondear y darle forma a la torre que están diseñando. Eso quería aportar, Vero. Exactamente, Flor. Ahí estamos. ¿Qué? Que estaba viendo que en realidad la estructura que estás planteando eh, es una estructura de hormigón. O sea, también es cierto que ustedes pueden elegir, a lo mejor hacer con otro material, ¿sí? Y que en realidad la estructura sea metálica, entonces no es que las losas digamos, se apoyen siempre en el sentido de la menor luz y que las vigas, o sea, el trabajo de la viga, cómo baja la carga y cómo esa carga se reparte a través de las vigas, a través de la columna y de la columna a la fundación, no cambia, independientemente de la materialidad. Pero lo que tienen que, si uso estructura metálica, por supuesto que pueden modificarse dimensiones, pero digo, este es un dibujo de hormigón, ¿sí? ¿Qué es lo más normal en nuestro contexto, Para, ¿no? para estas tipologías. Volviendo a lo que decía de los recursos disponibles y a los recursos económicos disponibles, normalmente las estructuras metálicas son caras. Digo, Y requiere algo mano más. de obra específica, Sí, ya muy sé lo que les iba a decir. especializada. Los espesores de Chicos, muro, chicos, espesores de muro. Fíjense, acá hay dos espesores de muros muy diferenciados, que yo los veo bien diferentes. Tenemos, por un lado, los muros perimetrales, que eso ya sabíamos, porque es lo mismo que la vivienda mínima, que por cuestiones térmicas son más anchos que los muros interiores, que las divisiones interiores. Acá estoy medio confundida porque veo varios espesores de muro, pero normalmente nos manejamos con dos,
Ahora bien, la división entre departamento o departamento y palier, normalmente los constructores, digamos, los que hacen edificios, los toman como un muro exterior. Pero porque acá ya no es el aislamiento térmico lo importante, sino el acústico. El muro de 20 aísla más que un muro de 15. O un ladrillo de 18 aísla más que un ladrillo de 12. Entonces, para que puedan dibujar bien estas cuestiones, los ejes medianeros, digamos, también van con este muro más ancho. Y de vuelta, definamos el sistema constructivo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ladrillo estamos dibujando? No me caigan con muros de 30 y de 15 a esta altura del partido porque es inviable. De vuelta, ¿qué ladrillo usamos y qué espesor de ladrillo muro final tenemos? Y dibujen eso. Lo Exacto. mismo que el TP2. Bueno, Bueno, muy bien. ¿no? Vamos a Creo tener que la estamos. grabación.